Aquí se cuentan historias proyectadas en luz, de actores que quieren ser estrellas de Hollywood, de amigos que matan amigos, de familias que destruyen a familias, de soldados que salvan a sus compañeros de una masacre, o de un payaso que se convirtió en un asesino. Estos son los argumentos de 5 de las 9 producciones nominadas por la Academia de Hollywood al Oscar más codiciado, el de Mejor Película. Ahora revelamos los secretos y su conexión con la realidad, todo aquello que se quedó fuera de cámara. Actores perdidos en una ficción que no los quiere se ven envueltos en una realidad que logran cambiar, aunque sea mentira. Es la 9ª película del director Quentin Tarantino, que comienza así: Érase una vez en Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood, o Érase una vez en Hollywood, recrea la historia de la meca del cine en 1969, según lo cuenta Quentin Tarantino en su 9ª película. Un agridulce homenaje al séptimo arte en la piel de 2 hombres maduros, un actor y su doble. Joe Rick, not a TV cowboy. You're better than that. El primero aspira a ser considerado un actor serio. El segundo se conforma con mantener su trabajo precario, mientras la industria del cine está en pleno cambio. Leonardo DiCaprio interpreta a Rick Dalton, un viejo astro de la televisión de los años 50 que busca su éxito en la pantalla grande. Pero no es fácil. A su lado, Cliff Booth, interpretado por Brad Pitt, su doble en escena de acción y fiel escudero, el hombre que le escucha y le anima en sus momentos más bajos. 5 años tardó Tarantino en escribir este proyecto que inicialmente era una novela. El director presentó la película en el Festival de Cannes de 2019, donde pidió a los críticos que no revelaran el sorprendente final. Antes de las 10 nominaciones de la Academia del Cine estadounidense, Tarantino decidió añadir 4 secuencias más, o 10 minutos de metraje, al nuevo montaje de la película. El título es un homenaje al director italiano Sergio Leone, admirado por Tarantino, autor de un western estrenado en Estados Unidos en 1969 y titulado Once Upon a Time in the West, o Érase una vez en el oeste. En la ficción, el personaje de DiCaprio es vecino de una pareja entonces muy famosa, el director de cine polaco Roman Polanski y su esposa Sharon Tate, una actriz que estaba embarazada. Como ya lo hizo con Inglourious Basterds, Tarantino mezcla historias paralelas de ficción y realidad para crear finales alternativos a la realidad. Finales, por lo general, violentos. En este caso, Tarantino introduce varios personajes reales que se harían famosos por la matanza perpetrada la noche del 8 de agosto de 1969 por miembros de la llamada familia de Charles Manson. Por orden de Manson, 4 miembros de la secta ingresaron a la casa de Sharon Tate, embarazada de más de 8 meses, y acabaron con su vida y con la de 4 de sus invitados. Su esposo, Roman Polanski, estaba esos días en Europa dirigiendo una película. Los asesinatos fueron brutales. Les dispararon, acuchillaron y golpearon hasta la muerte. Manson llegó a decir que quería iniciar una guerra racial en Estados Unidos y que esperaba que se culpara de los asesinatos a miembros de los Panteras Negras, un grupo nacionalista de negros revolucionarios en Estados Unidos. Los responsables de la matanza fueron detenidos y en 1971 declarados culpables y eventualmente condenados a cadena perpetua. Would you like to be a part of history? Yes, I would. Big business and the government are working together, trying to pull us apart. Something's got to be done. Entre copas se hacen negocios, se celebran éxitos, se forjan alianzas y tradiciones, y a veces incluso se decide la muerte de un hombre, aunque ese hombre sea un viejo amigo o un protegido. Es el trabajo de El Irlandés, retratado por Martin Scorsese en su película The Irishman. You ever hit anybody? On a job? Yeah. I don't think so. Fue la apuesta más fuerte de Netflix en el 2019. La larga historia de un grupo de hombres cuya lealtad los obligaba a matar, incluso entre ellos mismos.
El director Martin Scorsese, conocido por sus producciones como Taxi Driver, Casino o Goodfellas, logró que el mayor estudio de streaming invirtiera más de $150 millones para rodar The Irishman o El Irlandés. Back then, there was nobody in this country who didn't know who Jimmy Hoffa was. Historia y ficción que van alternando en esta larga y costosa producción en la que se especula sobre la muerte del famoso líder Jimmy Hoffa, interpretado por Al Pacino. Sheeran. Is that right? Yeah, you said right. Llamado Frank Sheeran, fue un personaje real, ex veterano de guerra, camionero y sindicalista al que da vida Robert De Niro. No. Do you have any moving violations? Sheeran fue un sicario de la familia de la mafia de Russell Bufalino, interpretado por el actor Joe Pesci, y después fue guardaespaldas de Hoffa. La película es una historia épica de mafiosos salpicada con acontecimientos históricos como la elección de John F. Kennedy a la presidencia de Estados Unidos, la fracasada operación de la CIA contra Fidel Castro en la Bahía de Cochinos y los problemas de Hoffa con la justicia y sus rivales. Más de 100 días de rodaje para 209 minutos de producción, en la que a veces llegaron a usarse hasta 9 cámaras, 3 de ellas en un mismo soporte, para poder ayudar en la técnica digital de rejuvenecimiento. Más de 300 escenas, cuando el promedio de una película suele ser de 110. En El Irlandés, el desafío tecnológico más importante fue narrar 4 décadas con los 4 protagonistas sin acudir a actores más jóvenes. 4 actores famosos que ya superan los 70 años y que había que rejuvenecerlos. Scorsese los quería durante toda la película, pero no quería forzarlos a que se vistieran los famosos overoles negros con bolitas de colores adheridas para la referencia digital de sus movimientos. Para ello, el laboratorio de efectos visuales Industrial Light and Magic utilizó una tecnología digital de rejuvenecimiento poco invasiva. El resultado es espectacular y podría cambiar el negocio de la actuación y de la selección de actores, aunque para el espectador avesado, en la película se aprecian todavía ciertos gestos poco naturales y a veces el movimiento del cuerpo no acompaña a la edad real del rostro rejuvenecido digitalmente. La película fantasea sobre la posible implicación del personaje de Frank Sheeran en la desaparición de Jimmy Hoffa en julio de 1975. Jimmy Hoffa era una figura inmensa en los años 50 y 60. Era el líder sindical más prominente en una época en la que los sindicatos realmente importaban, a diferencia de hoy. Dirigió al gremio más poderoso del país, el sindicato de camioneros, y también fue notoriamente corrupto. Tuvo una estrecha relación con el crimen organizado, tuvo todo tipo de acuerdos paralelos con empleadores y con sus créditos, pero consiguió dinero para los trabajadores. Era enormemente popular entre más de 1 millón de miembros del sindicato de camioneros y ejercía un poder enorme. Un poder enorme que le acarreó muchos problemas. Fue acusado y condenado por varios delitos que lo llevaron a la cárcel en 1967 hasta que el presidente Richard Nixon le otorgó un indulto. Sin embargo, fue obligado a dejar las riendas del sindicato, algo a lo que Hoffa se resistía, y lo que le granjeó muchos enemigos, entre ellos algunas de las familias mafiosas con las que había hecho negocios. Su rastro se perdió el 30 de julio de 1975 en las puertas de un restaurante de Michigan después de hacer una llamada. Su búsqueda ha fascinado a Estados Unidos durante más de 40 años, porque las teorías de cómo acabó Hoffa, que entonces tenía 62 años, son muchas. Entre ellas, que fue sepultado en el hormigón del Estadio de los Gigantes en Nueva Jersey, que fue sumergido en las aguas pantanosas de la Florida o que fue introducido en un automóvil que posteriormente fue reducido a chatarra, pero nunca se encontró el cuerpo de Hoffa y en 1982 se declaró oficialmente su muerte. It's gonna happen. Either way, he's going. Muerte que en la ficción de la película, si se explica y se justifica con la frase It's what it is. What it is. I know things they don't know I know. Tras una colina puede esconderse tierra de nadie, trincheras abandonadas, el enemigo a la espera o simplemente la muerte. El director británico Sam Mendes nos convierte en el tercer hombre en una misión casi suicida de 2 correos militares en el frente del noroeste en Francia en 1917. Blake. Pick a man. Bring your kit. Así empieza el día para Blake y Schofield, 2 soldados británicos en el norte de Francia durante la Primera Guerra Mundial. Es el 6 de abril de 1917 y tienen una misión peligrosa. Las líneas telefónicas están cortadas. Deben cruzar a pie las líneas enemigas para alertar a los suyos que los alemanes,
que se supone que huyeron, se reorganizarán para tenderles una emboscada. Entre sus 1.600 camaradas con el plan de atacar a un enemigo supuestamente débil, está el hermano de uno de los soldados. Para alertarlos, ambos deben atravesar Tierra de Nadie, un lugar infestado de cadáveres de soldados, caballos muertos, enormes cráteres, trincheras con trampas y sobrevivir la hostilidad de algunos soldados alemanes rezagados y abandonados a su suerte. Creo que las condiciones en las que estábamos con el barro, el clima, la ropa que vestíamos, todo era como si hubiese sido de verdad. Estaba resbaladizo por todos los lados y allí no actuábamos. Realmente intentábamos caminar y todo eso añade al rendimiento. La película tuvo un presupuesto de unos $100 millones y está rodada en varios sitios de Escocia e Inglaterra. El gran reto de 1917 fue que su director, Sam Mendes, quería que el espectador se viera inmerso en una aventura como si fuese un tercer soldado, pegado a la pareja y viendo y sintiendo lo que ellos ven y sienten. Para eso pensó en planos largos, como si las 2 horas de la película transcurrieran en tiempo real, sin tregua para los dos jóvenes ni para el espectador. Para lograr estos largos planos de secuencias, de entre 7 u 8 minutos, y antes de construir los decorados, tuvieron que medir la distancia que necesitaban los actores para cada escena. Las trincheras, los campos de batalla o de tierra de nadie, los decorados de un pueblo en llamas, se fabricaron de acuerdo a la distancia física y a los tiempos que necesitaban los actores para hablar y caminar durante las escenas. Los escenarios no se repiten. Ese fue el gran reto, tratar de construir un decorado de kilómetros y kilómetros en una sola pieza. Y luego está el rodaje en largas secuencias. Eso quiere decir que en una toma de 8 minutos tienes 7 minutos de magia y alguien comete un error y ya no se puede usar nada. Y tienes que empezar de nuevo. Para lograrlo, ensayaron cada movimiento con los actores y los operadores de cámara. Una cámara que, como en este plano, podía ir primero en un brazo extensible, que era recogida por 2 operadores, y luego de nuevo pasaba a un vehículo, mientras decenas de soldados corrían y se hacían detonar los explosivos controlados en el campo de guerra ficticio. Otro reto era la luz. Dependían de la luz natural y por lo tanto tenía que ser constante. Solo se rodaba con cielo gris. Si salía el sol, esperaban a que se ocultara, mientras continuaban ensayando la coreografía de la secuencia siguiente. Alfred Mendes, el abuelo del director de 1917, le contaba sus memorias de cuando fue cabo segundo en la Primera Guerra Mundial. Alfred tenía 19 años cuando se enroló en el ejército británico. Debido a su baja estatura, 1,57 m, fue elegido para ser mensajero en el Frente del Oeste en Francia. En 1918, Alfred sufrió un ataque con gas venenoso. El joven sobrevivió a la guerra y se dedicó a la literatura. Escribió 2 novelas, numerosos cuentos y una autobiografía que se publicó de manera póstuma. Parte de sus memorias animaron a su nieto Sam Mendes a escribir 1917, donde el enemigo no solamente son los alemanes, sino también el tiempo. Hay familias ricas y guapas que no saben lo que pasa fuera de sus muros e incluso dentro de ellos, donde a veces se cobijan los parásitos. Es un cuento muy amargo del director surcoreano Bong Joon-ho. Son Ki Sang-chon o parásitos, una familia que se beneficia de otra. Todo empieza cuando un amigo le anima a Ki-woo a que imparta clases de inglés a la hija de la acaudalada familia Park.
No importa que Ki-woo no tenga credencial para ello. Una vez dentro de la casa, como un parásito, va haciéndose un hueco en la servidumbre de la familia, que luego extiende con la de él, con toda. Pronto coloca a su hermana como profesora de arteterapia y entre los dos logran también colocar a su padre como chofer y a su madre como ama de llaves. Nunca revelan que son familia. Sus métodos para introducirse en la casa son sutiles pero rápidos, quizás muy ajenos a su educación y a sus logros en la vida. Porque los cuatro son cuatro fracasados, mientras que los Park resuman éxito y dinero por todos sus poros. Poco a poco, la familia pobre se aprovecha de esta familia guapa, rica, pero ciertamente inútil para las tareas sencillas de la casa. Una familia ingenua, fácil de engañar, que vive en una casa espectacular con muchos secretos. Parásitos consiguió la Palma de Oro del Festival de Cannes de 2019. Su director, el surcoreano Bong Joon-ho, ya era conocido por sus películas Cuomo, o Monstruo, Mateo, o Madre, u Oka. Sin embargo, Parásitos es su obra más reconocida internacionalmente. La versión final del guión fue escrita en tan solo 4 meses. Con un presupuesto que no pasa de los $11 millones, el film fue rodado principalmente en 2 escenarios: la espectacular casa de la familia Park y el barrio pobre del clan Ki-taek. La mansión ultramoderna fue concebida por el director como un lugar que permitiese a los personajes esconderse unos de otros, y en ella ocurre gran parte de la película. El director rinde homenaje al inglés Alfred Hitchcock en el uso de escaleras y ventanas, por donde los personajes atisban lo que ocurre a su alrededor. Según el director, el argumento podría ocurrir en la realidad y lo describe como una comedia sin payasos y una tragedia sin villanos. Un drama humano que revela la enorme diferencia de clases en Corea del Sur y la polarización que ello conlleva. En la película vemos cómo, poco a poco, la familia parásita se acomoda en la familia anfitriona. Lo hace con mentiras, engaños y un gran talento para hacerse imprescindible. En el mundo real existen maneras de influenciar a otras personas, como a diario hacen los vendedores, ya sea de automóviles o seguros. Pero también los políticos y los líderes de opinión que buscan que sigamos o aceptemos sus políticas o ética. El problema surge cuando el comportamiento se hace más personal, más dañino. Existen personas que lo llevan a un extremo, buscan familias o personas vulnerables, los estudian los patrones y de ahí indudablemente sacan el provecho de manipular y de crear circunstancias para beneficiarse ellos mismos. La doctora Marisa Zaret asegura que no es fácil detectar este tipo de manipulación, pero que nuestro propio instinto puede alertarnos que se produce un cambio en nuestro comportamiento que no corresponde con nuestros valores. Si la vida es una broma, la del Guasón o Joker es un drama tatuado en su fina piel. Las escaleras nos ayudan a subir a los cielos o bajar a los infiernos. Como artista fracasado, a Arthur Fleck le cuesta mucho ascenderlas, pero como asesino psicópata le cuesta muy poco bajar a los infiernos, como si la vida fuera una broma y él el bromista de la muerte. Y la historia que nos cuenta Todd Phillips en Joker, el Guasón. Si la vida es una broma, la del Guasón o Joker es un drama tatuado en su fina piel, secreto a secreto, revelación a revelación, insulto tras insulto, golpe a golpe, hasta que no puede más. Arthur Fleck, interpretado por Joaquin Phoenix, es un payaso que busca su identidad y una oportunidad en la vida. Vive con su madre enferma en un oscuro y pobre apartamento en la imaginaria Gotham City, a principios de los 80. Arrastra serios problemas de salud mental que necesitan tratamiento continuo, pero que un recorte en el servicio de atención médica público de la ciudad le priva. A menudo, ciertos comportamientos de los que le rodean, sobre todo la falta de empatía, le provocan una risa incontrolable ligada a una condición médica que luego pasa a ser la seña de su identidad descubierta, como su maquillaje en el rostro, una identidad inquietante, triste y peligrosa. Entre sus sueños
está participar en un famoso programa de televisión de entretenimiento nocturno que lidera Murray Franklin, interpretado por Robert De Niro. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. Joker es un verso suelto del universo de DC Comics sobre Batman y su eterno enemigo, el Guasón. Si bien mantiene ciertas líneas argumentales con la historia original, el director de la película, Todd Phillips, y su guionista, Scott Silver, crearon un argumento muy alternativo de los orígenes del Guasón. En una entrevista promocional desde Venecia, Phoenix reconocía que había elementos del mundo de Batman, pero que también había algo nuevo y diferente. Lo que me gusta de esta película es que el público puede tener reacciones variadas y diferentes, y todas son válidas. Es emocionante formar parte de una película que requiere que la audiencia participe con el personaje de distintas maneras. Por lo general, las motivaciones de los personajes son definidas claramente, diciéndole al público qué sentir y cuándo. Lo que me gusta de esta película es que se deja a la interpretación. Joker tuvo un presupuesto de apenas $55 millones, muy por debajo de las producciones de superhéroes que suelen duplicar esa cifra. Pero su recaudación ya supera los $1.000 millones en todo el mundo. Phoenix tuvo que adelgazar más de 23 kilos para el papel y a menudo su dieta diaria era lechuga, alubias verdes hervidas y una manzana. El director quería que su personaje fuera como un lobo malnutrido, hambriento y enfermo. Happy face. En la película nos explica qué problemas mentales tiene el personaje, pero la risa incontrolable tiene varias explicaciones médicas. Una de ellas habla del síndrome pseudobulbar, asociado a enfermedades o lesiones neurológicas como el Alzheimer, esclerosis múltiple, Parkinson o un accidente cerebrovascular. De hecho, el argumento de Joker también reavivó el debate sobre si los servicios de salud estadounidenses son efectivos para atender a personas con enfermedades mentales, que no son pocas. De acuerdo con la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, NAMI por sus siglas en inglés, 46 millones de personas en Estados Unidos experimentan algún padecimiento de salud mental y solo el 41% de ellas consigue acceso a tratamientos. Estos trastornos van desde la depresión y la ansiedad hasta el abuso de sustancias. Es una epidemia silenciosa porque no hablamos de ello abiertamente. Bring me out. Can you introduce me as Joker? Un estigma que persigue incluso a los que, como el Joker, creen que basta con poner una cara feliz. Actores en decadencia, mafiosos, traidores, familias desquiciadas, soldados perdidos, personajes reales y ficticios que 5 directores decidieron darles vida porque sus historias no podían quedarse fuera de cámara.